Hola, mi nombre es Raquel Abigail Pineda Hernández y yo soy docente en formación de la licenciatura en educación primaria, llevando a cabo mis prácticas educativas en la escuela primaria Profesor Carlos Jan González, en este caso con el grupo de tercer grado, grupos A y B, correspondiente a lo que es la fase 4 en educación primaria. En este caso yo trabajé mi jornada de prácticas con el campo formativo principal de saberes y pensamiento científico y su segundo campo fue ética, naturaleza y sociedades, desarrollando el proyecto titulado Mi cuerpo es valioso y merece respeto. En este caso su propósito fue favorecer en las niñas y en los niños el reconocimiento de su cuerpo como lo es algo valioso, promoviendo lo que es el autocuidado, la prevención de riesgos y también el respeto hacia sí mismos. Para mí, antes de intervenir, de hecho, fue demasiado importante realizar lo que es un contexto para favorecer el aprendizaje. En este caso, yo realicé un diagnóstico áulico, el cual me ayudó a comprender cuáles son las necesidades o las inquietudes de mi grupo y llevarlos a un contexto real. En este caso, yo me encontré un grupo conformado por 40 estudiantes, los cuales son una fusión de los estudiantes, 20 estudiantes del grupo A y 20 estudiantes del grupo B. Y en este caso, esta situación me generaba diversos retos importantes relacionados con la organización del grupo, también la movilidad dentro del aula y hasta la misma gestión. En este caso yo observé que es un grupo muy participativo, generalmente es respetuoso y con mucha disposición, sino es que toda la disposición hacia el trabajo escolar. Sin embargo, también identifiqué los altos niveles de energía durante las actividades dinámicas, también diferencias importantes o muy marcadas en ritmos de aprendizaje y cierta separación entre los estudiantes que eran del grupo A y del grupo B. Además, el contexto físico del aula también influyó directamente en mi intervención. El espacio reducido y en este caso solamente de manera áulica la ausencia de recursos tecnológicos y las condiciones institucionales representaron factores que para mí obligaron a ajustar constantemente lo que es mi práctica. Desde la lógica inclusiva de la educación comprendí que yo no podía planear pensando en un grupo homogéneo, un grupo por igual, sino que es una aula diversa donde cada niño, cada niña aprende de una distinta manera. La intención pedagógica de mi proyecto fue de que las niñas y los niños comprendieran que su cuerpo tiene valor en sí. Por ser un simple humano merece respeto también y requiere de un cuidado, no solamente llevándolo a un sentido biológico, lo que es algo muy físicamente, sino también desde la perspectiva emocional y ética. En este caso yo busqué que construyeran aprendizajes para que fueran útiles en su vida cotidiana y también pudieran transmitírselos hacia sus cercanos, hacia su comunidad. Y en este caso identificar redes de apoyo para desarrollar prácticas de autocuidado. Para ello yo traté de recuperar todos estos conocimientos previos que ya tenían, retomando lo que dice David Ausubel, quien plantea que el aprendizaje significativo ocurre cuando los nuevos conocimientos, algo que todavía no sabemos y que nos falta explorar, logran vincularse con experiencias previas al estudiante. Eso fue muy importante porque también favorecí el trabajo colaborativo. En este caso, Vygotsky nos menciona que el aprendizaje es un proceso social que se va construyendo mediante la interacción con otros. En este caso, estuvieron con mucha interacción entre grupos. De igual manera, yo prioricé mis experiencias vivenciales retomando lo que dice el autor John Dewey, quien señala que se aprende haciendo y reflexionando sobre la experiencia previa. Todo esto relacionado con el enfoque de la nueva escuela mexicana, donde propone que se tiene que realizar una enseñanza contextualizada, humanista y centrada en la comunidad. Durante mi intervención, en este caso durante la realización de mi proyecto, yo utilicé la metodología de aprendizaje basado en problemas. Aunque no corresponde al campo formativo de saberes y pensamiento científico, se nos dio esa libertad de colocar la metodología que nosotros pudiéramos ver más propia para el proyecto. De hecho, también usé las estrategias de aprendizaje situado y el de trabajo colaborativo. Metodologías y estrategias que me permitieron que los estudiantes, de hecho, participaran activamente en la construcción de sus propios aprendizajes. En este caso yo seleccioné actividades dinámicas, contextualizadas y cercanas a su realidad.
También yo reconozco desde mi propia experiencia de que cuando un grupo manipula, puede dialogar, participar y experimentar en sus proyectos, pues va a tener un aprendizaje significativo. En este caso, las estrategias que yo ocupé fueron, por ejemplo, las preguntas detonadoras, las dinámicas corporales, en este caso salíamos al patio a jugar y aprender a su misma vez, y las actividades en equipo. También el uso de material concreto, el trabajo manual y sobre todo la evaluación formativa. En este caso, una actividad particularmente significativa fue el uso de un huesito real de animal, en este caso del cerdo, para explicar lo que son los músculos y el hueso. En este caso vimos el sistema óseo y pudieron palpar un huesito real. De hecho, fue algo muy cercano a su realidad porque se mencionó en donde hemos visto los huesos, y en este caso lo vimos que dentro de la comida hay estos materiales para el aprendizaje. En este caso también vimos un esquema del sistema muscular y del sistema óseo, el cual se desarrolló la motricidad fina y gruesa al hacer bolitas de papel crepé y rellenar los espacios correspondientes. Aquí yo retomo a lo que dice Jean Piaget, el cual planteó que en esta etapa las experiencias concretas favorecen a la construcción de su propio conocimiento. En este caso también yo desarrollé actividades como lo son el semáforo del cuerpo, la elaboración de un directorio de ayuda, buscando que el aprendizaje también trascendiera más allá de un contenido curricular, un contenido que sí se tenía que ver y este sí tuviera un sentido en su vida diaria. Uno de los principales retos y ejercicios de la docencia, de hecho, es analizar directamente y críticamente nuestra práctica, ya sea reconociendo nuestros logros y también nuestras áreas de oportunidad. En este caso, entre las fortalezas de mi intervención, yo identifico la capacidad de generar interés mediante los materiales concretos y también las actividades contextualizadas. Cuando los niños encontraban sentido en lo que ellos hacían, su participación aumentaba notablemente y además era mucho mejor a cómo empezábamos las clases. ¿A qué llevó esto? De que ya pensaba las respuestas en lo que decía, no eran respuestas al azar, de hecho realizaban previamente una reflexión antes de mencionar la respuesta. También yo confirmé que el aprendizaje vivencial favorece los aprendizajes profundos y significativos. Sin embargo, como área de oportunidad también encontré dificultades importantes. Durante las actividades dinámicas también eran muy entusiastas. Sin embargo, esto provocaba la distracción y la desorganización del grupo, aunque ya se mencionaran previamente las instrucciones de esto. Esto evidenció que yo debía de fortalecer las estrategias de regulación corporal, grupal y de control del aula. Asimismo, yo reconozco la necesidad de mejorar mi movilidad dentro del salón, aunque fuera un espacio muy pequeño, y también utilizar de manera más estratégica mi voz como recurso didáctico para mantener la atención del grupo. Otra dificultad que yo encontré importante fue el manejo del tiempo, el cual es en distintas sesiones, si no es que en la mayoría, tuve que modificar actividades porque los tiempos del aula no coincidieran con lo planeado, con lo que yo tenía previamente estipulado en mi plano didáctico. También teniendo en cuenta que hay actividades escolares que me quitaban o me agregaban más tiempo, en este caso, por ejemplo, los ensayos para los festivales, los ensayos para nuestro bailable, las actividades del Día del Niño, etc. En este caso también tenemos sucesos imprevistos, como lo son la ausencia de mi docente titular en 2 ocasiones, los cuales pues me modificaron mi plano didáctico. También modificaron mi cierre pedagógico y me obligó a replantear mis decisiones de lo que iba a hacer y lo que ya no iba a hacer. Algo que yo comprendí significativamente y muy lógicamente fue que durante esta experiencia en mi práctica, un docente exige y tiene que realizar y desarrollar muy bien su capacidad de improvisación y de adaptación. Aquí retomo lo que dice el autor y cito Donald Snow, quien habla sobre la reflexión en acción. Cito textualmente, entendida como la capacidad del docente para pensar y decidir mientras enseña. En este caso, en distintos momentos yo tuve que modificar totalmente las actividades, ajustar tiempos y replantear explicaciones
para adaptar diversos recursos según las necesidades reales del grupo. Yo comprendí que la planeación no es un documento rígido, algo que se tiene que llevar tal cual está estipulado, sino es algo muy flexible, algo que también nos da autonomía a la nueva escuela mexicana, el cual debe de responder, como yo ya lo mencioné, al contexto y las dinámicas que emergen dentro del aula. Cada ajuste realizado tuvo un propósito, el cual fue garantizar el aprendizaje para que éste siguiera ocurriendo, aunque las condiciones cambiaran. En este caso, esta experiencia a mí me permitió reflexionar profundamente sobre la identidad docente que yo quiero formar. Yo reconozco sinceramente que en algunos momentos los nervios me atacaron totalmente, influyeron bastante en la seguridad frente al grupo, y que en ocasiones también yo prioricé más el control del grupo sobre la escucha activa del alumnado. En este caso, por ejemplo, con el semáforo de conducta, priorizaba muchísimo que no hicieran ruido, que trabajáramos en silencio y constantemente antes de que los niños pues quizás tuvieran un momento de esparcimiento. En este caso, a mí me hizo cuestionar sobre mis decisiones pedagógicas y comprender que también enseñar no significa únicamente mantener lo que es el orden, sino también crear condiciones reales y favorables para que ocurra el aprendizaje. En este caso yo retomo a Paulo Freire, el cual afirma que enseñar no significa solamente transmitir el conocimiento. Ya lo vimos con la educación bancaria, que no solamente es depositar el conocimiento hacia los alumnos, sino también construir un diálogo flexible, un diálogo horizontal que esté frente al alumno maestro, y también crear posibilidades para su construcción. Esta idea a mí me transformó completamente mi manera de mirar la práctica docente, porque me permitió entender mi papel realmente como maestra, que ya lo mencioné, no solamente es transmisión de conocimiento, sino ser una guía, un acompañante en el proceso y también favorecer las experiencias formativas significativas. A partir de esta experiencia yo deseo y me propongo a reconocer y fortalecer el manejo del grupo, del tiempo, consolidar estrategias de regulación, fortalecer sin duda mi seguridad frente al grupo y utilizar mi forma de hablar, mi voz, más intencionada y generar sobre todo espacios reflexivos sólidos. Si tuviera que sintetizar el principal aprendizaje que me dejó esta intervención, yo diría sin duda que hay que saber construir un saber pedagógico, porque la planeación orienta y de hecho es necesaria, pero la reflexión transforma la práctica. En este caso yo comprendo que ser docente implica muchísimo más que dominar contenidos o elaborar actividades, sino que significa observar, escuchar, interpretar el contexto, tomar decisiones, acompañar emocionalmente y de hecho construir y reconstruir constantemente la propia práctica. Desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana entendí que enseñar no solamente implica un compromiso de depositar información, sino tiene que ser algo ético y social con los niños y con las niñas, reconociendo que son sujetos que tienen derechos, prioridades, deberes, historia y un contexto detrás de ellos. Para mí esta jornada de prácticas fortaleció mi identidad profesional y confirmó que yo de verdad quiero ser docente, el cual quiere diseñar estrategias significativas, escuchar a sus estudiantes y transformar también su práctica desde la reflexión. Yo estoy muy consciente que todavía tengo mucho que aprender, que mejorar. Sin embargo, reconozco que también cada experiencia que me está dando la escuela normal y mis prácticas educativas, hasta las propias experiencias con mis docentes, mis docentes titulares, se van formando para llegar a ser quien quiero ser. Aunque yo estoy muy consciente que tengo que aprender, mejorar y seguir con las cosas que sí me sirven, también yo reconozco que esta experiencia dentro del aula me acerca muchísimo más a la maestra que yo quiero llegar a ser.